El tema que vamos a hablar a continuación es sobre la fisiología del estado hemodinámico y lo vamos a desarrollar con base en este siguiente temario. Vamos a tocar sobre algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a enfocarnos sobre los componentes de la hemodinamia y al final un resumen de los conceptos más importantes para llevar a casa. Con respecto a los conceptos generales, cuando pensamos en el estado hemodinámico del paciente, a pesar de que hay muchos parámetros para la monitorización y para objetivar la condición hemodinámica del paciente, casi que lo primero que se nos viene a la mente es la presión arterial. Este es solamente uno de los tantos componentes de la hemodinamia, pero es lo primero que se nos viene a la mente. Acá claramente se ve que el paciente lo está pasando mal con una presión bastante baja, una hipotensión crítica con una media de apenas 27 milímetros de mercurio. Y ahí arriba, acompañando a la hipotensión, también se observa una onda de pulsioximetría claramente anormal, con una incisura dícrota que está por el suelo. Esto nos hace reflexionar de que el paciente tiene un estado hemodinámico caracterizado principalmente por una caída de la resistencia vascular periférica. Pero el otro extremo es el paciente con una presión arterial sumamente elevada, descontrolada. Acá vemos el monitor que muestra una hipertensión muy marcada, 212 sobre 100 y con una media de 141. Aquí lo llamativo es que puse a la par el expediente que anota de que a ese paciente se le está controlando la hipertensión con amlodipina, atenolol, irbesartán, hidroclorotiazida, alfametildopa, espironolactona. O sea, 6 medicamentos antihipertensivos y ni siquiera con toda esta polifarmacia se ha logrado controlar la hipertensión de este paciente. Esto entonces ilustra la importancia de entender bien el estado hemodinámico y los componentes que determina la condición hemodinámica del paciente. Y en la actualidad tenemos muchísimas más opciones para objetivar el estado hemodinámico del paciente. Esto es apenas una colección de los monitores que contamos para el uso en el intra y en el perioperatorio. Pues prácticamente, si uno hace la analogía, es como estar en una cabina de un avión comercial con muchos monitores, muchos sensores, muchos parámetros, pero nosotros solamente tenemos cierta capacidad para poner atención en un par de parámetros. Entonces hay que entrenar el ojo, el cerebro para captar la información que es relevante en el manejo de un paciente en un momento dado. Y si repasamos la historia de la monitorización del estado hemodinámico, probablemente hay muchos puntos de inflexión, pero hay uno que no podemos dejar de mencionar y fue en el año 1970. En el año 1970 se publica en la revista New England Journal of Medicine este artículo de cateterización del corazón en humano con el uso de un catéter que tiene una punta con un balón que permite dirigir el flujo. Esto se parece a algo que nosotros utilizamos muchísimo en la actualidad. Cuando leemos este artículo que no viene con un nombre comercial, se nos recuerda el catéter de Swan-Ganz. Y cómo no, si ahora vamos a revisar quiénes fueron los autores de este artículo. Harold James Swan, más conocido como Jeremy Swan, William Ganz. Él no era médico, sino un ingeniero checoslovaco que migró a Estados Unidos. El doctor Harold James Swan era en su época un cardiólogo. Forrester, Marcus, Diamond y Chonete. Entonces, aquí, si hacemos un cálculo, han pasado un total de, desde 1970 hasta el presente, 54 años, medio siglo. Y a este catéter de semiflotación con un balón en la punta para dirigir la punta a través del flujo sanguíneo, actualmente lo simplificamos llamándolo como el catéter de Swan-Ganz, aunque la historia es muy cruel porque dejamos de lado a las contribuciones de Forrester, de Marcus, Diamond y Chonete. Y ese es el catéter de Swan-Ganz que ha
ido evolucionando a lo largo de la historia. Esta es una versión muy vieja de catéter Swan-Ganz que teníamos, ya no existe en la actualidad. Y en lugar de un catéter con un termofilamento que permite actualmente la medición del gasto cardíaco en forma continua, teníamos que hacer la medición en forma intermitente, inyectando un líquido que sea más frío que la sangre del paciente para de esta manera, utilizando la técnica de termodilución y aplicando la ecuación de la termodilución, se logra medir el gasto cardíaco. Y en la actualidad, este catéter se ha ido perfeccionando. De hecho, este es el balón de semiflotación. Este es el lumen distal y en la actualidad se ha adicionado un puerto para la espectrofotometría y de esta manera nos permite medir la saturación venosa intravascular. Y también con la incorporación de un termofilamento permite de esta manera, mediante calentamiento con el termofilamento, medir el gasto cardíaco en forma continua y obviar este procedimiento engorroso que teníamos que hacer antes, que es la inyección de un líquido frío. Y a esta poderosa herramienta se le ha ido agregando otras opciones. Y hoy en día el POCUS es un componente irreemplazable para la determinación del estado hemodinámico del paciente. El ultrasonido vino a ser no un capricho, sino una necesidad para la valoración clínica integral de un paciente. A manera para contextualizar, ingresé en el hospital como residente de primer año en medicina crítica en el año 1996. Y al día de hoy, 2024, puedo hacer un repaso mental de un montón de tecnología que se ha ido incorporando. Algunas han sido sustituidas, otras han sido completamente olvidadas y otros han ido agregando al arsenal viejo. Tenemos como ejemplo el Vigileo, el Vigilant, el Precept, el Volume View, el Swan Gans, que al principio era muy humilde con termodilución intermitente. Actualmente tenemos el Swan Gans con gasto cardíaco continuo con termofilamento, el FlowTrack, el Acumen, que permite la predicción inclusive de estados hipotensivos, el Cheetah, el Nikon, que nos permite medir el gasto cardíaco en forma no invasiva, el NIRS, el ultrasonido, y aquí podemos poner un largo etcétera. O sea, actualmente tenemos muchísimas herramientas para la evaluación del estado hemodinámico del paciente. ¿Y qué queremos con todo esto? Con todo esto, lo que queremos es que con la información recogida podamos titular la fluidoterapia, titular los inotrópicos y vasopresores, valorar la necesidad de transfusión y la respuesta de esta sobre la condición hemodinámica, un montón de otras estrategias terapéuticas y, algo muy importante, establecer el pronóstico. Pero entre el mar de opciones, tenemos que aprender a escoger las que en ese momento y para ese paciente en particular nos va a sacar de las dudas. Es decir, tenemos que aprender a buscar la eficiencia, la eficacia, tanto en el diagnóstico como en el diagnóstico. Estos dos conceptos son importantes. Eficacia es acertar el diagnóstico, eficiencia es acertar el diagnóstico con la menor inversión de los recursos. Todos estos conceptos tenemos que integrar en el entendimiento de los componentes de la hemodinamia. ¿Y cuáles son los componentes de la hemodinamia? Podemos hacer la analogía con algo que se da en el día a día y es la distribución del agua. La distribución del agua doméstica, requiere de tres componentes: una bomba, un tanque y la cañería. Es decir, un motor que genere un gradiente de presión que permita un flujo a través del sistema de cañería. Y necesitamos un tanque receptáculo para que esta agua se pueda disponer en los momentos en que no hay un flujo directo continuo. Entonces, la bomba sería la analogía del corazón. El tanque sería la analogía
de lo que es el contenido de líquido intravascular, es decir, la volemia. Y la cañería sería el sistema vascular. Entonces, esta es la analogía con lo que se da para la distribución de agua de uso doméstico. Entonces, vamos a empezar primero con la bomba. La bomba vendría siendo el corazón, un órgano que tiene la capacidad de generar un gradiente de presión, pero simultáneamente también tiene que resolver un problema, y es que el retorno venoso y la contracción ocurre de forma desfasada. Es decir, la contracción ocurre en forma intermitente, sístole alternando con diástole, pero el retorno venoso es continuo. Entonces, para tener una cámara de espera, la naturaleza ha creado inteligentemente los atrios, que permite retener el retorno venoso mientras se espera a que se complete la sístole ventricular, y luego se da nuevamente el ciclo de llenado ventricular y vaciamiento ventricular. Y es muy importante entender de que el corazón, a pesar de que bombea tanta sangre, necesita de su propia sangre a través de la circulación coronaria para tener su propio flujo y llenar sus requerimientos. Entonces, las arterias coronarias empiezan de la superficie epicárdica y va taladrando a lo largo de la profundidad del espesor del miocardio hasta llegar a las partes últimas que se encuentran a nivel subendocárdico. Esta es la razón por la que cuando hay una obstrucción de una arteria grande epicárdica, vamos a tener un sufrimiento del espesor del miocardio. Y la zona más vulnerable siempre es la región subendocárdica debido a la distribución en dirección epicárdico, intramural y subendocárdico. Entonces, las áreas más propensas a la isquemia son las regiones subendocárdicas. Y de los dos ventrículos, el ventrículo izquierdo es el que más sufre en caso de una obstrucción coronaria. ¿Por qué? Porque el llenado de las coronarias hacia el miocardio se da también dependiendo de un gradiente de presión. La presión de la arteria coronaria menos la presión con la que se comprime el espesor del miocardio. En ese caso, prácticamente es igual a la presión intraventricular. Entonces, no es de extrañar de que durante la sístole la perfusión del ventrículo izquierdo sea muy pobre, como se ve en ese gráfico, y se levanta durante la fase de diástole. Esta es la razón por la que una taquicardia es muy mal negocio para la perfusión miocárdica, porque acorta los tiempos de sístole y diástole, pero sobre todo de diástole, que es cuando se da mayoritariamente la perfusión del ventrículo izquierdo. Por el otro lado, el ventrículo derecho, que se somete a presiones bastante más bajas, aproximadamente una octava parte de su contraparte izquierda, recibe un flujo sanguíneo que se da en forma prácticamente similar durante la sístole que durante la diástole. Esta es la razón por la que la isquemia del ventrículo izquierdo es mucho menos común en comparación con la isquemia del ventrículo izquierdo. Y por el otro lado, la obstrucción de una arteria no necesariamente implica el infarto distal al territorio, porque existe el concepto este de flujo colateral. Esto obviamente se da en el contexto de una obstrucción crónica. Cuando hay una obstrucción aguda, no se ha desarrollado esta circulación colateral y hay un infarto prácticamente coherente al territorio vascular. Esto se explica de cómo hay paciente que tiene una obstrucción crítica de una arteria epicárdica y no hay infarto en la zona irrigada por este territorio vascular. Y esto se da por circulación colateral, tanto homocoronariana como heterocoronariana. Acá vemos una circulación colateral que es heterocoronariana, porque es de la coronaria izquierda hacia la coronaria derecha. Pero si hay, por ejemplo, una obstrucción de la arteria descendente anterior, a través de la circunfleja le puede suplir flujo sanguíneo colateral.
este tipo de flujo colateral se llama flujo colateral homocoronariana, porque es de la misma coronaria izquierda, nada más que es de rama hacia la otra rama. El otro componente es el tanque. Al tanque lo asociamos con el volumen intravascular. Y este volumen intravascular se distribuye entre el extracelular y el intracelular. En promedio, para una persona de 70 kilos, tendríamos entre 70 a 80 cc por cada kilogramo. Entonces estamos hablando de que en promedio una persona de 70 kilos tendría alrededor de unos 5 litros de volumen sanguíneo. Pero este volumen sanguíneo pertenece al líquido extracelular. Es apenas el 8% del líquido extracelular. Hay también un volumen mucho más grande que es volumen intracelular. De hecho, del agua corporal total, una tercera parte se encuentra en el LEC y dos terceras partes se encuentra en el LIC. Y del LEC, una cuarta parte se encuentra a nivel intravascular y tres cuartas partes se encuentra a nivel intersticial. A esto hay que sumarle un 1% muy pequeño de volumen que está en una zona de transición, que es el agua del compartimento de transición, que básicamente se refiere a líquidos como la orina, jugo gástrico, que no se encuentra directamente en como una participación activa inmediata en el componente del tanque. La regulación del volumen relativo a cada uno depende de la osmolaridad. Estado de hiperosmolaridad extracelular hace que migre el agua por difusión del intra hacia el extracelular. Estado de hiposmolaridad hace que el líquido se meta al intracelular. Entonces aquí podemos entender los conceptos de edema. Hay edema tanto intracelular como edema extracelular. Vamos a ver primero el concepto de edema extracelular. En el edema extracelular, lo que hay es un aumento de volumen del líquido extracelular. En lugar de tener este volumen ilustrado en color verde, tendríamos, por ejemplo, aquí expandido con esta caja ilustrada con una línea roja. Entonces, este volumen blanco adicional es el volumen de edema extracelular. Y cuando hablamos de edema extracelular, puede ser la conjunción de hipervolemia, pero sobre todo edema a nivel intersticial. Esto es porque cualquier edema extracelular, el volumen que se expande con mucho más violencia es el volumen del espacio intersticial. Esto por una razón de proporción, porque tres cuartas partes del líquido del LEC se encuentra a nivel del intersticio y apenas una cuarta parte se encuentra en el intravascular. Pero al edema extracelular, que es bastante fácil, sencillo de determinar, basta con ver al paciente, un paciente que está hinchado, un paciente que está con signo de fobia, sabemos que tiene edema extracelular. Pero hay otro componente que es el edema intracelular. Si partimos de que esta es la distribución normal, una tercera parte y dos terceras partes respectivamente, el edema intracelular se caracteriza porque se expande el volumen a expensas del intracelular. ¿En qué situación se da? Se da en los casos de tumefacción celular. El ejemplo típico, en el caso de un paciente que tenga isquemia celular, se produce edema citotóxico. Hagamos la analogía de una neurona. Si la neurona está con déficit de aporte de ATP, no puede hacer que la bomba sodio-potasio ATPasa funcione y se va a acumular en el intracelular osmolitos como el sodio, reteniendo agua y haciendo que se produzca una tumefacción celular. Entonces, edema celular o tumefacción celular. Y así tendríamos los dos tipos de edema. Pero de los dos tipos de edema, el extra y el intracelular, el más común, el más cotidiano es el edema extracelular. Y fácilmente lo podemos objetivar examinando al paciente. Acá claramente se ve que esta paciente tiene un edema extracelular, porque esto es signo de la fobia. Y también cuando tenemos esta situación significa que
ha habido un aumento de la presión hidrostática capilar que permitió de que el líquido, por las fuerzas de Starling, sea el líquido empujado del intravascular al intersticial y produce este efecto. Cuando nosotros presionamos la piel, lo que estamos haciendo es aumentar la presión hidrostática intersticial, redistribuye el líquido, el agua hacia los lados, y esa es la razón por la que se da este signo de la fobia, que traduce edema extracelular. Pero radiológicamente también podemos ver este fenómeno. Y claramente acá vemos un pulmón blanco. El paciente tiene un edema pulmonar muy grave y esto trastorna obviamente el intercambio gaseoso. Cuando examinamos el tubo endotraqueal de este paciente, vemos de que tiene este líquido, se describe como líquido asalmonado, muy característico del edema agudo de pulmón. Y observe un detalle que es la presencia de espuma. La presencia de espuma indica de que hay factor surfactante. Esto es para diferenciar el edema hidrostático de un paciente con ICC versus el líquido que podría salir, por ejemplo, de un neonato prematuro que no tiene suficiente cantidad de surfactante y el líquido no tiene espuma. La presencia de espuma significa la presencia de un agente tensoactivo, que en este caso sería el factor surfactante. Bueno, pero también hay edema extracelular localizado. Por ejemplo, este paciente extrañamente tuvo una reacción a un alimento y después ese paciente empezó a sentir dificultad para respirar, estaba prácticamente asfixiándose, llegó al servicio de emergencias y se tuvo que subir a sala de operaciones para realizarle una traqueostomía. Este paciente lo que tenía era un edema de la vía aérea como consecuencia de un fenómeno alérgico. Y este edema no fue un edema generalizado, se notó más a nivel de la lengua. Importante en este caso, cuando hay aumento de edema, o sea, el líquido extracelular, tenemos que plantear cuál es el mecanismo. Específicamente en este caso, es por aumento de la permeabilidad capilar. Hay liberación de histamina y la histamina aumenta la permeabilidad endotelial y se produce entonces la extravasación y es un fenómeno localizado. Para entender el edema intersticial, tenemos que comprender la arquitectura de qué conforma el intersticio. Acá en este esquema, este dibujo del Guyton, se ve un capilar y su alrededor, que sería el intersticio. En este intersticio hay fibras de colágeno, hay fibras de proteoglicano. Proteoglicano actúa como una especie de andamiaje para anclar las diferentes estructuras a la matriz extracelular. En condiciones normales hay muy poco líquido a nivel del intersticio, pero cuando se acumula una cantidad excesiva, se da estos fenómenos que se llaman los rivulets. Rivulet, la traducción es riachuelo. Entonces, esta es una acumulación de agua libre extracelular y cuando se acumula en grandes cantidades, vemos el signo clásico del, del edema, que es el signo de la fobia. Aquí es importante de que la regulación del volumen de la materia extracelular depende de la saturación de agua de los proteoglicanos. Vamos a ver en detalle los proteoglicanos, que constituye un componente importante de la matriz extracelular. Estos proteoglicanos actúan como un andamiaje para que el agua se vaya uniendo a su sitio de enlace, fuente de hidrógeno. Pero cuando se satura, entonces se empieza a acumular esta agua que se le conoce como los rivulets de fluido libre. Entonces vamos a ver la estructura del proteoglicano. Tiene un esqueleto central de ácido hialurónico y sobre este filamento de ácido hialurónico se le va uniendo otros componentes como el queratán sulfato, el condroitín sulfato y también tiene una proteína de enlace
para que se vaya uniendo a los lados. Esto le recuerda a uno como una especie de pluma. Y estos queratán, condroitín sulfato, dermatán sulfato y queratán sulfato tiene la capacidad de interactuar con el agua mediante puentes de hidrógeno. Eso se llama agua de solvatación. Imaginemos que el agua se va pegando acá, a los lados, a los lados, a los lados. Entonces, esa agua que está unido, no es agua libre, a, a estas a estos componentes del proteoglicano y fija el agua y mantiene el intersticio hidratado, pero no encharcado. Ahora, cuando los sitios potenciales de solvatación de agua, de proteoglicano, no se ha saturado, entonces se dice que el intersticio tiene un bajo compliance. Y en estos casos, la presión del fluido intersticial es negativa. Es de alrededor de -2 o -3 milímetros de mercurio. Es una presión negativa. Pero conforme se va llenando de fluido, por ejemplo, acá, este es el volumen del intersticio. Hasta acá, todo bien, no hay estos rivulets. El agua que se está acumulando se une al proteoglicano y se mantiene como agua atrapada por solvatación, no hay agua libre. Pero si seguimos acumulando fluido en el intersticio, por ejemplo, aquí empezó con 11 litros, ya aquí ya vamos por 12 y cuando se aumenta a unos 4 litros de exceso de fluido intersticial, entonces pasa a otra situación en donde el intersticio pasa de un estado de baja distensibilidad a un estado de alta distensibilidad y de ahí se desata el edema. Entonces, el intersticio ahora empieza a alojar grandes volúmenes de agua en forma libre y microscópicamente corresponde a los rivulets. De hecho, en ultrasonido se puede ver esta acumulación excesiva de agua. Entonces, aquí, cuando llega a esta acumulación desmedida, la presión del intersticio se vuelve en cero o incluso positiva. Y esta es la razón por la que entendemos por qué un paciente, a pesar de que le hemos administrado cantidades masivas de fluido en el primer día, en el segundo día, no vemos edema. Pero es a partir del tercer o cuarto día que se desata el edema y el paciente se empieza a hinchar y después de que se hincha no hay manera rápida, fácil de resolver este edema. Bueno, este esquema que aparece en el Guyton explica esa situación que con tanta cotidianidad nosotros vemos, pero que como que no entendemos por qué ocurre. Este esquema nos ayuda a comprender esta situación cotidiana. El concepto, entonces, repasando, es que cuando pasamos mucho fluido, al principio el intersticio es capaz de alojar ese exceso de fluido. Eso es como un colchón o una reserva para alojar el agua. Hasta ese momento no hay un edema visible. Estamos en la zona del intersticio de baja distensibilidad. Pero si esta acumulación a nivel del intersticio se vuelve cada vez mayor, generalmente cada vez mayor es más de 3 o 4 litros de expansión del fluido intersticial. Y esto entonces convierte el intersticio en un tejido de alta distensibilidad y es muy fácil de hematizar al paciente. Este esquema, entonces, recapitulando, nos explica por qué esta situación de los pacientes que tienen signo de la fobia no se da en el día número 1, no se da en el día número 2. Es a partir del tercer o cuarto día, clásicamente vemos esta escena, que usted hunde los dedos ahí y después quita los dedos y se ve esta marca. Esto es signo de la fobia. Y se forma porque desplazamos los rivulets a los lados. Compresionamos y aumentamos la presión intersticial en ese punto. Entonces desplazamos el agua hacia los lados y se ve esta marca. Obviamente, como al hacer esa maniobra no hemos sacado el agua del cuerpo, al quitar la compresión, después de un tiempo, generalmente 1 o 2 minutos, desaparece el signo de fobia y se da
nuevamente redistribuido y los rivulets nuevamente aparece en este punto. Y esto es muy fácil de objetivar en la actualidad. El signo de fobia es suficiente, pero si uno tiene más como curiosidad, se puede utilizar un transductor lineal, como en este caso, de ultrasonido, y en la imagen se ve esto que se ve acá, todo esto, que es esta imagen hipoecoica que se encuentra a nivel del espacio de los tejidos subcutáneos, se le conoce entonces como los rivulets, o la traducción es riachuelo. Literalmente hay riachuelo ahí a nivel intersticial. Esto, cuando está presente, indica de que ya se ha agotado la capacidad de solvatación de agua del proteoglicano. Ya no le cabe una sola gota más de agua y cualquier acumulación adicional se va a quedar en forma de agua libre. Esta es la razón para que esta acumulación, los rivulets, se presentan más en las zonas más declives, a nivel de miembros inferiores, y si el paciente está encamado, la acumulación se puede objetivar a nivel presacro. Bueno, el tercer componente es la cañería, el sistema vascular. La cañería es la que se encarga de enviar, gracias al gradiente de presión hidrostática, de un extremo al otro extremo de la cañería. Esto sería el árbol vascular. Y para eso debemos entender que el flujo a través de la arteria se da gracias a un gradiente de presión, un delta P muy marcado. Pero a nivel venoso, el delta P es bastante discreto. Por eso es que para eso se necesita algunas modificaciones de la cañería que difiere de este sistema de distribución de agua. Existe modificación del diámetro de la cañería y estamos hablando de vasodilatación y vasoconstricción. Básicamente, el árbol vascular está densamente inervado por el sistema simpático. El sistema simpático, a través de los receptores beta 2, produce vasodilatación. Esta vasodilatación no es tan potente como si lo es su contraparte, la vasoconstricción. O sea, el, el, el árbol vascular responde mucho mejor a los vasoconstrictores que a los vasodilatadores. La vasoconstricción se da por estímulo de los receptores alfa 1 y también de los a través del sistema colinérgico muscarínico, pero principalmente alfa 1. Entonces podemos decir que la intervención del sistema simpático hace que se produzca vasodilatación por beta 2, pero sobre todo vasoconstricción por alfa 1. Y a nivel de las venas, como el delta P es tan bajo, entonces se puede estancar la sangre. Pero la naturaleza ha inventado un truco que es bastante eficaz, que es la aparición de las válvulas, que evita un vaiveneo del flujo sanguíneo venoso, garantizando un flujo unidireccional. Esta es la razón por la que cuando hay daño de esas válvulas, por ejemplo acá, claramente una enfermedad varicial muy avanzada, no queda más que hacerle una safenectomía, como en este caso, porque el daño de una válvula produce un efecto como en dominó, porque recarga la presión sobre la válvula vecina y esta se sobrecarga, se daña muy fácilmente, mucho más fácilmente, y al final se produce este aspecto arrosariado de la vena safena, caracterizado por daño de todas las válvulas y dilatación varicosa de las venas. Bueno, nuevamente, para que la sangre fluya necesitamos un delta P, y este delta P empezaría de la zona más alta, de presión más alta en el árbol vascular, que correspondería entonces a la presión a nivel de la aorta. Y la presión mínima estaría a nivel de las venas cavas, acá. Obviamente, en medio de las venas cavas y las arterias pulmonares estaría el ventrículo derecho, y entre las venas pulmonares y la aorta estaría el ventrículo izquierdo. Pero aquí vemos de que la sangre con una presión alta pulsa a nivel de los grandes vasos,
pero luego hay una caída abrupta de la presión. Esta caída abrupta de presión ocurre en las arteriolas. Vemos cómo parte de una media de alrededor de 80 milímetros de mercurio, cuando ha pasado por las arteriolas, pasa de 80 y baja a alrededor de unos 20 milímetros de mercurio. Y quedaría entonces la presión a nivel capilar, que sería de alrededor de unos 17 milímetros de mercurio, que es la presión promedio a nivel de los capilares. Esta caída se debe a la gran cantidad de fibra de músculo liso en comparación con el lumen de las arteriolas. Entonces, esta sería como la llave que controla el flujo a través del sistema vascular. Pero luego la presión se vuelve muy lenta de las vénulas, de las venas pequeñas, las grandes venas y la vena cava. Entonces, para garantizar un flujo unidireccional, dado que ya no hay un gradiente de presión favorable entre un extremo y el otro extremo del sistema venoso, aparecen las válvulas para ayudar a garantizar este flujo unidireccional. Y esto ocurre también a nivel de la vasculatura pulmonar, nada más que en las venas pulmonares no hay válvula, no hay válvula, y las presiones en términos generales son mucho más bajas en comparación con el lado sistémico. Si comparamos las presiones en el lado sistémico versus en el lado pulmonar, estamos hablando de una octava parte. O sea, todas estas presiones, si dividimos entre 8, daríamos aproximadamente las presiones correspondientes en la vasculatura pulmonar. Es importante también mencionar de que cuando el corazón expulsa, la aorta inicialmente aloja este volumen inyectado, se distiende y aloja el volumen adicional. Esto significa que si el corazón bombeó 70 cc, no todos los 70 cc fluye hacia la periferia, sino que hay un volumen que queda atrapado en la aorta, que se dilató, que se distendió. Esto es lo que se le conoce como el fenómeno de la carga aórtica. Y en leyes físicas se llama el efecto de Wien-Kessel, que es el reservorio elástico. Eso significa que el bombeo de la sangre ocurre en sístole por el ventrículo izquierdo, pero en diástole el bombeo continúa por este retroceso elástico de la aorta. Esto se debe a que la aorta tiene gran cantidad de fibras elásticas. Conforme avanzamos de proximal hacia distal, las arterias tienen más fibras elásticas en las arterias proximales, pero en las distales tiene más fibras musculares. Esta es la explicación de que la aorta actúa como un reservorio de Wien-Kessel por su gran cantidad de fibras elásticas, mientras que las arteriolas actúan como una llave de paso debido a su gran cantidad de fibras musculares en comparación con su pequeñito lumen. Entonces, en resumidas cuentas, de esta diapositiva podemos decir que si bien la contracción cardíaca es intermitente, pero el flujo sanguíneo es casi continuo, cuasi continuo, por este efecto de Wien-Kessel, el de retroceso elástico. Bueno, y habiendo dicho el método para entender el estado hemodinámico con el de la bomba, el del tanque y de la cañería, si integramos todos los factores juntos, tendríamos este gráfico. Entonces, tenemos que la precarga, la contractilidad y la poscarga. La poscarga básicamente es la resistencia vascular periférica. Obviamente a esta poscarga se asume que es enteramente por el árbol vascular periférico, siempre y cuando la, la válvula aórtica está normal. Luego tenemos la contractilidad, que es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárticas. Y la precarga sería la fuerza con la que se distiende las cavidades tanto a nivel de atrio como de los ventrículos. Y todo esto determina el volumen de latido, que a su vez está determinado por la magnitud del acortamiento de fibras y el tamaño del ventrículo izquierdo,
este tamaño, o sea, el llenado del ventrículo izquierdo a su vez está determinado por la precarga. Y si multiplicamos el volumen latido por la frecuencia cardíaca, ya tenemos el otro resultado que es el gasto cardíaco. Y si integramos gasto cardíaco, presión arterial y resistencia vascular periférica, aquí tenemos la ley de Ohm, de que el gasto cardíaco es directamente proporcional al gradiente de presión arterial e inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Y en un monitor sofisticado como el monitor Hemisphere con un transductor Acumen, podemos obtener toda esta información. Esta es la pantalla emergente se llama HPI, que es el índice de predicción de la hipotensión. Y desgrana todos los componentes de la hemodinamia. La presión arterial media está determinada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco, a su vez, es el producto de la frecuencia de pulso por el volumen de eyección. Y el volumen de eyección o volumen sistólico, a su vez, está determinado por la precarga, la contractilidad y la poscarga. Cada uno de estos, la precarga, la contractilidad y la poscarga, se puede valorar con un parámetro subrogado, como por ejemplo, precarga tiene su parámetro subrogado, la variabilidad de volumen sistólico. La contractilidad cardíaca tiene un parámetro subrogado, en este caso se llama el DPDT max, cambio de presión versus cambio de tiempo, la pendiente máxima de la fase de la presurización sistólica. Y el parámetro subrogado de la poscarga sería la elastancia arterial dinámica, que es mucho más predictivo en comparación con un parámetro más básico que es la resistencia vascular sistémica, que a su vez es un parámetro que es calculado pero no medido. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes importantes para llevar a casa? Recordar de que la hemodinamia se puede simplificar, aunque es algo bastante más complejo, pero podemos simplificar para cuestión de entendimiento, de que el sistema de la hemodinamia depende de una bomba, en ese caso el corazón, de un tanque, en ese caso sería el volumen sanguíneo circulante, y la cañería, que sería el sistema vascular con sus respectivos eh, métodos de control. Sin embargo, cuando valoramos la condición hemodinámica del paciente, no siempre se puede asumir como una receta de cocina, que si esto es así, le agregamos este ingrediente, siempre vamos a obtener este producto. Hay que analizar los pacientes en forma individualizada y siempre revisando la mejor evidencia. Y una alternativa muy útil es accesar a la evidencia científica de la biblioteca colaborativa de Cochrane, que de hecho su logo ilustra el concepto de que para sacar conclusiones nosotros debemos procesar los datos obtenidos a partir de diversos estudios. Este logo de Cochrane es un gráfico en bosque que logró demostrar de que el uso de esteroide ante natal en pacientes con amenaza de parto prematuro mejora la sobrevida de los recién nacidos debido a que los esteroides aceleran la maduración pulmonar. Y se resume el gráfico en bosque en este rombo que mide la magnitud del efecto, así como el efecto global. Bueno, y hablando de la base colaborativa de Cochrane, esto fue de una iniciativa del doctor David Lawrence Sackett. Él fue, porque ya falleció en el año 2015, médico canadiense, pionero de la medicina basada en la evidencia. Él decía, sin la experiencia clínica, la práctica médica peligra de ser tiranizada por la evidencia externa. Es decir, aún con la mejor evidencia científica, no debemos dejar de ver el paciente e individualizar cada caso. Así evitamos este enfoque de receta de cocina.